Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy viene un video que pues me han estado pidiendo en algunos comentarios que cuente alguna historia de terror y es algo que me gusta mucho hacer, pero a veces me tomo mi tiempo porque cada que cuento estas cosas siento como que pasan cosas paranormales. No sé si soy yo o me mentalizo, pero bueno, si han visto mis videos no creo que sea realmente mi imaginación. En esta ocasión les voy a hablar de las fotos malditas y es una historia que no sabía en qué rango ponerla, si de terror, de misterio, pero yo creo que es un signo de interrogación que me ha quedado por años porque esta historia es muy rara y muy compleja a la vez y voy a tratar de narrarla lo más claro posible para que me entiendan. Esta historia se remonta a hace unos ayeres atrás, aproximadamente unos 24 años. Hace 24 años yo vivía con mi tío, mi tía y mis dos primos. En aquellos años, como yo ya he mencionado en algunos videos, y quiero que se entienda esto porque algunas personas en otros videos anteriores me comentaron que solamente estas cosas le pasan a personas humildes, de escasos recursos. Y cuando yo hago referencia a cómo vivía en aquellos años, lo hago para que entiendan el contexto pues de la escasez y por qué no había esto o aquello, para que se entienda que muchas cosas no las inventaba yo porque tenía mucha imaginación, porque muchos asocian de que, ay, pues miras tele, la radio, el teléfono, etcétera, y por eso te inventaste todo eso. Por eso cuando yo describo mis vivencias es para que entiendan el contexto de cómo pasaron las cosas y el por qué esos factores como la televisión, la radio, etcétera, no pudieron influir tanto pues en mi vida. Incluso aunque me juntara con los otros niños del barrio, pues ellos estaban en las mismas condiciones que yo. Así que pues empecemos con esta historia. Hablemos de la historia de las fotos malditas. En aquellos años yo viví por mucho tiempo con mi abuelo, mi tío, mi tía y mis dos primos. Nosotros vivíamos de manera, pues, digamos, tranquilamente, vivíamos en una zona, pues, normal para aquellos años. Ya teníamos, pues, una vida un poquito más estable. La verdad que ahí tuve la niñez más bonita y más feliz. Fue una vida muy bonita vivir con ellos. Voy a describir las características del carácter que tenían pues mis tíos y mi abuelo para que vayan a entender el contexto de las fotos malditas. Ok, esa historia se va a titular así, Las fotos malditas, porque de verdad lo que pasó estuvo muy raro y se trata de unas fotos muy extrañas que surgieron alrededor de toda esta historia. Mi abuelito era un hombre muy religioso para aquellos años, era sumamente cristiano. Mi tío Toño también era bastante religioso, él seguía al pie de la letra la Biblia, de pues ahora sí de que no tomar, no fumar, no decir groserías, era un hombre bastante estricto. Mi tía, al igual, era una mujer sumamente calmada, de un carácter muy firme. Pocas veces recuerdo verla reír, de hecho, en mi mente nunca reía. Era una persona muy bondadosa, muy creyente de Dios. Era una de las mujeres como más calladas y serias que yo he conocido en toda mi vida. Ella era sumamente tranquila, no le gustaba bromear ni nada de esas cosas. Y pues pienso que tanto mi tío como mi tía en aquellos años se complementaban muy bien porque los dos tenían las mismas creencias religiosas y pues también mi abuelito tenía estas creencias. Como dije anteriormente, pues todos tenían creencias bastante firmes acerca de la religión cristiana y no solo como creencia, sino también trataban de seguirla firmemente en muchas cosas. De hecho, recuerdo que
No teníamos tele, no porque no pudiéramos, creo que en aquellos años ya podíamos tener una tele. De hecho, mi tío se dedicaba a arreglar televisiones. Sin embargo, él creía que el cine y la radio influía mucho en promover pues la brujería y temas ocultistas o enviaban cosas así. Entonces, él prefería pues no permitirnos tele, pero aún así déjenme decirles que tuve una niñez muy feliz. Como les comento, pues en mi casa en aquellos años no solo se tenía creencias cristianas, sino se vivía el cristianismo muy de cerca. Trataban de seguir la religión pues al pie de la letra, en no escuchar música mundana, en no ver películas. Aunque en aquellos años ya teníamos oportunidad de pues tener televisión, mi tío no quería porque decía pues que la televisión promovía un montón de cosas raras como satanismo o cosas pues no muy sanas para los niños, que se tenía que tener mucho cuidado. Si bien si llegábamos a ver películas eran como cosas demasiado sanas, no necesariamente todo cristiano, pero sí eran como cosas muy saludables y ellos tenían que estar presentes, o mi tío o mi tía. Entonces, por eso les digo que lo que voy a contar no influyó. Otra cosa muy rara en todo esto es que yo siempre he crecido con la religión muy de cerca desde que nací. Prácticamente mi abuelo todos los días me llevaba a misa a las 6 de la mañana. A primera hora él estaba ahí. Después, cuando cambió a la iglesia cristiana, no hubo un día que no faltara, yo creo. Entonces, siempre he oído que a las personas que están tan cerca de la religión en ese extremo les pasan cosas muy raras, y ese es el caso del día de hoy. Pues bueno, ya expliqué el contexto de más o menos cómo era mi familia en aquellos años, que eran muy apegados pues al cristianismo. También expliqué el contexto de por qué pues ahora sí que los medios de comunicación como radio y televisión no tuvieron mucho que ver en lo que pasó. Resulta que mi tía en aquellos años, como ya dije, era una persona sumamente callada, tranquila, muy reservada. Ella no le gustaban ni las bromas ni nada de eso. Era una mujer completamente seria, muy seria, que hasta el día de hoy yo no conozco una mujer como ella en la manera de ser. Entonces recuerdo que para aquellos años ella empezó con una tos, empezó a enfermarse bastante, estaba muy enferma y pues ella estaba lejos de su familia, pues de su entorno familiar, de su mamá, su papá estaba en otra ciudad con mi tío y con nosotros. Cuando ella empezó a enfermar y ella sabía pues que tenía que cambiar de ciudad a con su familia, por cuestiones de salud muy graves, ella pues se sentía muy decaída, y si de por sí ella ya era una persona muy seria, empezó a volverse un poco más seria, enfermó y pues pocas veces ya se miraba pues bien. Y recuerdo que ella dijo que iba a juntar para una cámara. En aquellos años, una cámara era una cámara instantánea de la marca Kodak, era una camarita negra. Voy a poner una foto por acá. Y esas camaritas costaban alrededor de 50, 30 pesos, no recuerdo exactamente el precio, pero mi tía empezó a juntar dinero para la cámara y los rollos, y ella me decía, porque yo era pues la niña más grande, yo tenía como 6 años en ese entonces y mis primitos tenían 4 y 2 años, no entendían muy bien pues lo que pasaba a su alrededor, ¿no? Entonces me dijo que ella ya muy pronto pues se iba a tener que ir con mi tío Toño a la ciudad de sus papás porque estaba enferma y sus papás tenían más recursos para pagar una operación que ella necesitaba, porque la verdad pues ella sí estaba muy mal. Entonces ella compró esta famosa cámara y dijo que cuando tuviera la cámara nos íbamos a arreglar todos muy guapos y nos íbamos a tomar unas fotos para de recuerdo, porque ella sentía que ya no nos íbamos a volver a ver, que pues después de eso pues ella se iba a ir y que ya no nos íbamos a ver, y quería recuerdos de mí con mis primitos. Entonces recuerdo que ella fue y compró esta cámara, y como les digo, yo sé
abro paréntesis, que hoy en día se usan mucho las fotos familiares de que todos se visten igual, todos los niños vestidos igual, con zapatos iguales y todo eso, pero era algo que en aquellos años no se usaba, o si se usaba no estaba al alcance de nosotros. Les digo que éramos personas pues de muy escasos recursos, teníamos gracias a Dios lo básico, comida, techo, pero párenle de contar, o sea, cosas así eran lujos. De hecho, comprar la camarita a mi tía le llevó unas semanitas, entonces no era tan fácil. Y recuerdo que llega el día que ella toma las fotos, nos dice arréglense, cámbiense, ahora sí que pónganse sus mejores trapitos y listos para la foto. Yo tenía el cabello como de honguito, yo siempre fui muy como desde niña muy de arreglarme. Ese día me puse una chamarrita, un pants y pues la ropa que teníamos. Estoy dando muchos detalles, pero es para que entiendan lo que pasó después. Pues nos tomamos fotos, como les digo, mi abuelo casi siempre salía a la iglesia, entonces mi tía se quedaba sola en la casa con nosotros y mi tío salía pues a vender raspados y elotes. Tampoco él estaba en la... Ese día mi tía me dijo, mira, pues yo les voy a tomar fotos a ustedes porque pues no hay quien me tome la foto con ustedes. Entonces recuerdo que ella realmente lo que quería era tomar fotos conmigo y mis primos porque ella quería ese recuerdo. Yo le dije, yo tomo las fotos con pues mis primos y ella, no, tú no sabes, estás muy chiquita y que no sé qué. Recuerdo que nos tomó varias fotografías, nos tomó fotos así juntos. De hecho, yo recuerdo que a mi primo le ponía cuernitos y ella me decía, no hagas eso, baja la mano. Mi tía era, como les digo, era una persona muy, muy formal, o sea, ella no le encontraba chiste a esas cosas así como simples, era muy seria. Entonces ya tomó las fotos y se acabó el día y yo estaba bien emocionada y me acuerdo y dice, tía, ¿cuándo van a salir las fotos? Y me voy a quedar con una y que no sé qué. Y mi tía, vamos a ver cuando salgan las llevó a una tienda que se llama Benavides. Benavides es una farmacia mexicana donde en aquel entonces pues ahí se revelaban los rollos de esa cámara instantánea. Entonces mi tía espera los días que tardan estos rollos en revelarse. No recuerdo exactamente cuánto tiempo fue. El punto es que los entregaban dentro de un sobre amarillo, de eso recuerdo, y estaba bien emocionada porque quería pues esperar a mi tío y enseñarles las fotos. En aquel tiempo pienso que se valoraba mucho las fotos porque era algo que no estaba al alcance de todos, era algo como que era un proceso para poder ver el resultado de las fotos que querías, no como ahora que usas los teléfonos inteligentes y tomas 100 fotos por minuto. En aquellos años pues no era así. Entonces mi tía llega ese día, recuerdo que estaba lloviendo, era un día muy tenebroso. Bueno, no para tanto, ¿verdad? Estaba como nublado, chispiteando. La verdad, esos días fueron muy tristes porque mi tía ya estaba decayendo y la verdad, ella fue por mucho tiempo como una mamá para mí. La verdad, fue una persona muy especial para mí. Entonces, en el fondo tenía mucha tristeza porque yo sabía que esas fotos pues iban a ser un recuerdo para ella y también iba a ser la última vez que yo la iba a ver. Cuando abre las fotos, recuerdo que mi tía las estaba viendo y puso una cara, una impresión como de, ¿qué es esto? Como una cara de, ¿qué chingados es esto? Porque la verdad, las fotos que salieron de ese rollo eran bastante tenebrosas. Y van a decir que había en esas fotos que eran tan tenebrosas, un fantasma, un demonio, no sé, un duende, hadas, o qué había ahí que era tan raro que tu tía se impresionó tanto. Incluso cuando mi tío vio esas fotos, dijo que eran fotos del demonio. Bueno, pues cuando mi tía hizo esa cara, yo me acuerdo que era una niña que quería ver qué había ahí. Tía, muéstramelas, pero mi tía estaba como en shock, como que no entendía qué pasó y me dijo, no te voy a mostrar las fotos, te voy a hacer unas preguntas. Y yo,
Yo pues en aquel tiempo pues era una niña bastante hiperactiva, de repente hacía travesuras y dije, ay, hice algo y las fotos salieron mal. Pues la mente de un niño empieza a maquinar un montón de cosas y mi tía me dice, a ver, el día que nos tomamos la foto, ¿tú me tomaste fotos a mí? Y yo le dije, no, porque tú no quisiste que yo tomara las fotos. Y me dijo, ¿y todos nos vestimos igual? Y yo le dije, no. O sea, y luego me hizo preguntas muy raras que yo me saqué como de onda, porque me está preguntando esto. La verdad no entendía muy bien, era como en duda. Luego me enseñó las fotos, ya las pude ver. Y la verdad que esas fotos no éramos nosotros, o sea, era como si esas fotos hubieran pasado a otro plano paralelo al que nosotros estábamos, que eran personas iguales a nosotros, pero no en el mismo contexto. Les explico. Resulta que en varias fotos mi tía salía como arrastrándome por el piso a mí, o sea, como yo salía muerta de risa y ella arrastrándome. Pero ¿quién tomó esas fotos si las otras personas que estaban en la casa era un niño de 2 años y mi prima de 4 años y la tercera persona era mi abuelita que estaba en estado vegetal? O sea, ¿quién tomó esas fotos? En otra de las fotos que se tomó estábamos todos los integrantes que participamos en las fotos, mis primos y yo vestidos con ropa igual, como ropa tipo, no sé si es de los 70s, pero era como ropa de terciopelo. Recuerdo el vestido que traíamos yo y mi prima, era como negro de arriba, como terciopelo, y de abajo era de cuadritos, como tipo estudiantil. Teníamos mallas blancas, zapatitos de charol, y mi primo traía el mismo trajecito, pero en niño. Y mi tía también traía ropa de ese tipo. Fue algo que claramente no tenía explicación porque primeramente que nada nosotros no teníamos ropa igual y de ese tipo, o sea, muy apenas teníamos ropa básica para vestirnos. Segundo, las fotos que salían, o sea, mi tía salía muerta de la risa, salía haciéndonos cosquillas, salía como estirándonos el pelo, arrastrándonos por el piso. Lo curioso de todo, que quién rayos tomó esas fotos si las personas más grandes, que era mi tía y yo de 6 años, o sea que tenía como se puede decir conciencia de tomar esas fotos, salíamos en la foto, o sea, es demasiado extraño. Entonces hubo muchas fotos con flashes donde salía yo y salía como una sombra blanca como de luz con una cara como abriendo la boca y eran fotos bastante espeluznantes. De hecho, cuando yo vi esa foto, mi tía me la quitó y me dijo, no, esto está muy raro, es que ninguna de esas fotos fueron tomadas por nosotros. Solamente salió una foto que hasta el día de hoy conservo con mis primos, donde salgo yo y mis 2 primos con la ropa que sí traíamos ese día. La voy a tratar de conseguir y la voy a poner aquí. Pero todas las demás fotos eran fotos que nunca tomamos, con personalidades que no, o sea, mi tía riéndose, estirándome el pelo y arrastrándome por el piso, jamás tuvo esa personalidad, nunca la vi de tal manera. Y les digo, eran fotos raras donde salíamos acomodados en hilera los 3, yo y mis primitos como niños, así como no éramos nosotros. Cuando llegó mi tío ese día a la casa, mi tía le mostró las fotos y se le quedó viendo y le dijo, ¿mi papá tomó las fotos? Y dijo ella, no, tu papá todo el día estuvo en iglesia hoy. ¿Estuvo alguien más en la casa? Y dijo, no. ¿Y esa ropa de dónde la sacaron? No sé, dijo, es que estas fotos, mira, y luego enseñó las fotos donde yo salía con una luz blanca, como de una cosa muy extraña, y mi tío dijo, algo raro está pasando aquí, y estas fotos son del demonio. Entonces recuerdo que las agarró, prendió una fogata y las quemó, porque dijo que esas fotos pues eran
del mismísimo infierno, que eso no era normal. Y es algo que al día de hoy yo no tengo una explicación, a diferencia de otros videos que por cierto he publicado de experiencias como de poltergeist, experiencias hasta con la mano peluda. Pueden ver esos videos si les interesa ese tipo de temas, que han sido historias bastante fuertes donde no es que una sombrita se apareció y me asusté, sino que son vivencias fuertes con demonios o espíritus. En esta ocasión yo no puedo decir que fue un demonio. No, no tengo una explicación clara de lo que ocurrió ese día. He oído temas donde hablan sobre cosas como planos paralelos o espejos o cosas así, pero realmente yo no tengo una explicación para eso. Si ustedes tienen alguna teoría de lo que pasó ese día, me pueden comentar aquí abajo. O si tienen alguna experiencia parecida a esta, sería interesante oírla. Después de eso, mi tía también le dio mucho miedo estas fotos raras y pues apoyó a mi tío que las deberían de quemar. Mi tío agarró unas tablas, puso la fogata y las quemó. Y solo nos quedamos con una sola foto, que fue ahora sí que la del recuerdo. Y después de eso, al tiempo, mi tía pues partió a su ciudad y unos años más tarde pues terminó perdiendo la vida muy joven. Ella murió a los 32 años de edad, murió bastante jovencita y fue una pérdida muy triste. No sé si las fotos sean una especie de premonición, pero si de algo estoy segura es que las personas más apegadas a la religión les pasan cosas muy extrañas. Ese fue el video por el día de hoy. Si les gustó este video, pues regálenme un like o comenten, suscríbanse y todo lo que se tiene que decir, porque todo este mes de octubre trataré de subir historias o pues vivencias paranormales. Muchas no son tan largas como otras que he contado anteriormente, pero son bastante interesantes. También estaré contando historias de otro tipo. Así que pues esto fue todo por el video de hoy. Hasta el próximo video.